Hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo, a los años 90, para descubrir un sistema de archivos que fue, bueno, una auténtica revolución. Resolvió un cuello de botella enorme en el rendimiento de los ordenadores y lo más alucinante es que sus ideas siguen estando vivísimas hoy en día. Vale, esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero, vamos a entender bien el problema al que se enfrentaban. Luego veremos la solución tan ingeniosa que propusieron. Después, los nuevos desafíos que esta solución creó, porque nunca nada es perfecto, ¿verdad? Y para terminar, veremos por qué todo esto nos sigue importando tanto hoy. Venga, pues vamos al lío, al origen de todo. A principios de los 90, en la Universidad de Berkeley había un equipo de gente muy lista, con John Austerhout y Mendel Rosenblum a la cabeza, que se dieron cuenta de que algo no iba bien. La pregunta era casi para volverse loco. Las CPUs eran cada vez más y más potentes, seguían la ley de Moore a rajatabla, pero los ordenadores se sentían lentos. ¿Dónde estaba el fallo? Pues no estaba en el procesador, el cerebro del sistema. Estaba en algo mucho más mecánico, el disco duro. A ver, para que nos hagamos una idea de la magnitud del problema. La diferencia de rendimiento entre escribir de forma secuencial, o sea, todo seguido, y escribir de forma aleatoria, a saltos, era abismal. Escribir en orden aprovechaba toda la velocidad del disco, pero escribir a trocitos por todas partes era un desastre, porque se perdía un tiempo precioso moviendo el cabezal del disco de un lado para otro. Y claro, se juntó el hambre con las ganas de comer. Cada vez había más memoria RAM, así que muchas lecturas se hacían desde ahí, súper rápido. ¿Qué significaba eso? Pues que el trabajo sucio, el de escribir, recaía cada vez más en el pobre disco duro. Y los sistemas de archivos de la época, como FS, eran terriblemente ineficientes. Crear un archivo minúsculo podía provocar una auténtica verbena de escrituras pequeñas y aleatorias por todo el disco. Un desaprovechamiento total. Y aquí, en medio de todo este caos, llega el momento de brillantez, esa idea que lo cambia todo. Alguien se preguntó, oye, ¿y si? ¿Y si pudiéramos hacer que todas las escrituras fueran del tipo rápido? Es decir, que fueran todas secuenciales. Y así nació el EFS, el sistema de archivos estructurado en log. La idea central es, en el fondo, súper simple pero a la vez genial. Trata el disco como si fuera un diario. En lugar de ir a la página 5 a cambiar una palabra y luego a la 20 a añadir una frase, simplemente apuntas todo lo nuevo al final del diario, todo de una vez. El proceso es básicamente este, en 3 pasos. Primero, todo lo que hay que escribir, da igual si son datos, metadatos o lo que sea, se junta en la memoria, en un paquetito llamado segmento. Segundo, cuando ese paquete ya es lo bastante grande, ¡zas!, se escribe todo de golpe en el disco, en un trozo que esté libre. Y tercero, y esto es clave, nunca se modifica nada en su sitio. Siempre se escribe una versión nueva en otro lugar. Esta imagen lo explica a la perfección. En un sistema antiguo, esto hubieran sido un montón de viajecitos del cabezal del disco, lentos y desesperantes. Con LFS todo se empaqueta y se escribe de una sola vez a la máxima velocidad que el disco puede dar. Una genialidad. Claro, esta solución tan elegante trajo consigo un nuevo rompecabezas. Uno bastante interesante, la verdad. Si cada vez que modificamos un archivo lo escribimos en un sitio nuevo, ¿cómo demonios sabe el sistema dónde encontrarlo la próxima vez? Pues la solución es un truco clásico en informática, pero no por ello menos brillante: añadir un intermediario. Crearon algo llamado IMAP, o mapa de inodos. Piensa en ello como una agenda. El nombre de tu amigo, el número de inodo, no cambia, pero su dirección, su ubicación en el disco sí puede cambiar. El IMAP es esa agenda que siempre tiene la dirección actualizada. Aquí se ve clarísimo. El IMAP separa lo que un archivo es, su identidad, su número de inodo, de dónde está físicamente. Y esto le da una libertad tremenda al sistema para reorganizar los datos como le venga en gana para ser más rápido, sin que el resto del sistema se pierda por el camino. Vale, muy bien. Pero surge otra pregunta. Si el IMAP también se actualiza y se escribe en sitios nuevos, ¿cómo encontramos el propio IMAP? Para eso está la pieza final, la región de punto de control, o CR. Es una pequeña zona en el disco que siempre está en el mismo sitio y que actúa como un post-it que nos dice, oye, la última versión del IMAP está allí. Y como solo se actualiza de vez en cuando, no crea otro cuello de botella. Problema resuelto. Bueno, solucionado el tema de encontrar los archivos, aparece el segundo gran desafío. Un efecto secundario de no sobreescribir nunca nada. ¿Qué pasa con todas las versiones viejas de los archivos que vamos dejando atrás? Pues que el disco se empieza a llenar de basura. Esta imagen es muy gráfica. Cada vez que actualizamos algo, la versión nueva se escribe en otro sitio, sí, pero la versión antigua se queda ahí, ocupando un espacio valiosísimo. Es un dato huérfano al que ya nadie apunta, pero que sigue estando ahí, molestando.
Y para lidiar con este síndrome de Diógenes digital, LFS inventó el limpiador. Es básicamente un servicio de limpieza que se ejecuta en segundo plano buscando todos esos datos viejos e inútiles para poder recuperar ese espacio. El proceso es bastante ingenioso. El limpiador coge unos cuantos de esos segmentos que están medio llenos de basura, mira a ver qué datos de ahí dentro siguen siendo útiles, los copia a un segmento nuevo y limpito y luego marca los segmentos viejos como completamente vacíos, listos para ser reutilizados. Es como hacer una mudanza y tirar todas las cajas que ya no sirven para nada. Y con esto llegamos a la parte final, y quizá la más alucinante. ¿Por qué demonios estamos hablando hoy de un proyecto académico de los años 90? ¿Qué tiene de especial? Pues porque su idea central, ese concepto de copiar al escribir o copy on write, el no modificar nunca los datos en su sitio, ha tenido una influencia masiva. Se ha convertido en un pilar fundamental de cómo funciona el almacenamiento moderno. El ADN de LFS lo podemos encontrar por todas partes, en sistemas de archivos superavanzados como ZFS o BTRFS, e incluso, y esto es lo más fuerte, en el corazón de prácticamente cualquier disco SSD que compramos hoy en día. El chip que los controla, su firmware, usa un sistema muy parecido a LFS para gestionar cómo escribe los datos y para alargar la vida útil del disco. Pero quizá la lección más potente de toda esta historia es cómo los que vinieron después cogieron lo que parecía el mayor defecto de LFS, toda esa basura, esas versiones antiguas de los datos, y lo convirtieron en su mejor característica, las instantáneas o snapshots, la capacidad de volver atrás en el tiempo y recuperar una versión anterior de un archivo. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. La historia de LFS nos enseña que a veces las soluciones más innovadoras y potentes están escondidas a plena vista, disfrazadas de lo que a primera vista parece un problema o un defecto fundamental del sistema.